¿Qué es el liderazgo ético? ¿En qué consiste la capacidad de un líder para inspirar y motivar a otros? ¿Cómo alinear el interés de las personas hacia la visión de la empresa? Bueno, pues estas y otras preguntas relacionadas con el liderazgo serán respondidas por nuestro invitado del día de hoy. Él es Fernando Rincón, quien tiene 42 años de experiencia en diseñar y dirigir programas de desarrollo directivo, 20 años en el IPADE y 22 años en su propio despacho. Muy buenas tardes, bienvenidos a Transmisión B. Y como les dije en la introducción, hoy vamos a tener como invitado a Fernando, el cual me da un placer y un honor presentarlo. Adelante, Fernando. Hola, Betty. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bueno, lógicamente lo primero será presentarme. Adelante, es lo que te iba a preguntar, Fernando, que cuéntanos, que quién es Fernando. Bueno, vamos a ver. Fernando Rincón es una persona que habitualmente vive muy contento. Eso me encanta. Así es que, y bueno, mi trabajo me encanta, así es que siempre que se trata de hablar, estoy feliz. Te agradezco mucho la invitación, Betty. Es un placer, bueno, Fernando. Y soy habitualmente contento porque disfruto muchas cosas de la vida, no solo el trabajo, sino el fútbol, la lectura, la música, son cosas con las que habitualmente convivo. Pero bueno, y por la parte profesional y directiva, a mí me gusta platicar 5 cosas que son las que han impactado más mi trayectoria profesional. Son las siguientes. La primera es mis años de vendedor de productos químicos. Soy ingeniero químico, pero esos años fueron especialmente impactantes para mi desarrollo profesional por 2 motivos. El primero, que el gerente que tuve, un gerente sensacional, fue una delicia trabajar para él. Era un señor que te exigía todo, pero a la vez te enseñaba todo. Es parte de lo que voy a platicar ahora. Lo que voy a platicar, pues sí, lo he leído y lo he estudiado, lo he visto en la consultoría, pero he visto el efecto que tiene cuando tienes un líder de esa categoría. Bueno, eso es lo primero. En segundo lugar, haber estudiado el MEDEX del IPADE. Otra experiencia fuera de lo común porque fue discutir más de 600 casos con 70 personas que además de tener experiencia profesional, ya tenían experiencia directiva y fue otro aprendizaje impresionante. La tercera, haber diseñado e impartido para las 2 maestrías de IPADE un curso de Entrepreneurial Management con una profesora de Harvard. Nuevamente otra experiencia espectacular, ver cómo preparan los casos, cómo dan las sesiones, cómo aprenden después de las sesiones. Ya les platicaré una cosa en esta entrevista, pero bueno, fue otra cosa espectacular. La cuarta, haberme independizado del IPADE. Yo estuve como profesor del IPADE todos los 80s y todos los 90s, y en el año 2000 me independicé y formé mi propio despacho, también de desarrollo directivo y gerencial. Y bueno, finalmente, me gusta comentar, porque es como la cereza de mi pastel profesional, haber quedado como asesor líder en la primera fase de un proyecto global, asesor líder del líder del proyecto. Otra experiencia increíble. Han sido experiencias verdaderamente espectaculares que me desarrollaron enormemente. Y bueno, son cosas
que se podrían decir, bueno, alábate burro, que no hay quien te alabe, dice el refrán popular. Bueno, pues sí, gracias a Dios han sido cosas espectaculares, buenísimas, pero las he aprendido de personas. Esto es lo valioso que yo he tenido en mi vida, personas que me han exigido y que me han enseñado. Bueno, con eso me presento, este es Fernando Rincón, me tienen a sus órdenes y adelante Betty con lo que siga. Perfecto. Mira, qué alegría escuchar que nos cuentas toda esta experiencia que va desde tener un líder que te brinda, que te enseña, que te acompaña y que va muy al tema con el contenido de esta entrevista, pero también tu experiencia como generador de contenidos, de trasladar este tipo de habilidades y conocimientos para quienes son o quieren ser líderes o están en ese proceso. Y obviamente, pues, la satisfacción personal y profesional que te llena, ¿no? Que te hace hoy ser esta persona que está frente a una consultoría y que de la cual, pues bueno, yo me estoy aprovechando, ¿verdad? Porque me estoy como aprovechando de todo tu conocimiento, porque es conocimiento, pero también es experiencia. Y justo de esa experiencia quiero que nos compartas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes como muy claro cómo es la identidad de un líder, de un líder, la identidad de un líder. Y hay ahora en la actualidad como pues muchas preguntas o muchas tendencias a cómo debe de ser un líder, si debe de gestionar, cómo se debe de comportar, si es que debe de inspirar, en fin, te puedo decir muchas cosas. Pero yo muy pocas veces he escuchado, y eso me llamó mucho la atención cuando yo te conocí, porque tú hablas de un líder que tiene que ser ético, que debe de tener valores. Entonces, mi primera pregunta en ese sentido, Fernando, es que nos cuentes qué relación tiene el carácter, la ética y los valores en el liderazgo de las personas. Bueno, en efecto, como bien dices, esto va a ser, mis comentarios vienen del estudio, de la experiencia, del contacto con muchas personas, pero no olviden, por favor, lo que dije. Fue una delicia trabajar para aquel jefe que tuve ya hace muchas décadas. Bueno, vamos a ver. En términos coloquiales, poco académicos, podemos decir que el líder es aquella persona a la que los demás siguen y siguen gustosamente. Porque claro, yo puedo ser un jefe y me siguen porque los amenazo con despedirlos o con bajarles el sueldo, pero no, a un líder se le sigue gustosamente. Y claro, vale la pena preguntarse por qué lo siguen gustosamente. ¿Qué aporta? Bueno, ¿por qué eligen seguirlo a él y no a otro? Así es. ¿Qué hace que yo te siga? Bueno, lo seguimos porque es la realidad. Lo seguimos porque su manera de ser y por lo tanto su conducta son como una propuesta de valor maravillosa, atractiva, irresistible para quienes están con él. De tal manera que dices, yo con este, a donde sea, o con esta, ¿sí? Y es lo que la gente dice. Y justamente los tres elementos que mencionas en tu pregunta, la ética, el carácter y los valores, son lo que permiten a un líder construir esa propuesta de valor. Vamos a ver cómo es esto. La ética, ¿en qué me ayuda a construir esa propuesta de valor? Que no la hablo, se transmite, porque es mi modo de ser.
La ética, dicho también coloquialmente, es como una teoría sistemática que estudia lo valioso de la vida y por lo tanto le da a mi conducta una base firme y un sentido muy claro, de tal forma que la ética es lo que me indica lo valioso de esta vida y me lo indica a través de principios que son universalmente válidos, como por ejemplo es universalmente válida la ley de la gravedad. Si yo suelto y se cae, lo vuelvo a soltar, se vuelve a caer, siempre se cumple esa ley. Bueno, la ética tiene principios idénticos. Te voy a poner un ejemplo. No hay nadie en su sano juicio que se ponga feliz porque alguna autoridad abusó de él. El abuso de autoridad siempre a cualquiera que esté en su sano juicio le causa irritación, ganas de venganza, siempre, así como esto se cae siempre que hay un abuso de autoridad, la reacción es la otra. La naturaleza me está diciendo que el abuso de autoridad no es algo valioso en esta vida. Aun cuando yo por ese abuso vaya a recibir alguna ganancia, que es lo que suele ocurrir. Bueno, ahí tienes cómo la ética empieza a influir en el modo de ser de una persona. Y bueno, hay que agregar que cuando yo cometo un abuso de autoridad contigo, que eres mi colaboradora directa, o con quien sea, con otro colaborador, aquello se me va a revertir. Porque decía una filósofa muy conocida en México, doctora y catedrática de la UNAM, Emma Godoy, decía, Dios perdona siempre, las personas perdonamos de vez en cuando, la naturaleza nunca perdona, siempre se cae. De tal manera que así como estamos viendo el cambio climático, porque le dimos en la torre a los mares, al ambiente, a todo, bueno, la persona que va en su conducta contra los principios éticos, le va a pasar algo como el cambio climático. Bueno, eso es la ética. ¿Cómo contribuye la ética a un liderazgo atractivo? Bueno, pero no basta con que yo sepa los principios. Tenemos el carácter. Nuevamente vamos a decir que el carácter es la capacidad que yo tengo de armonizar la inteligencia, la voluntad y las emociones. Es decir, yo voy caminando por la calle, paso por una pastelería, veo un pastel de chocolate maravilloso, la vista captó ese pastel, la sensación del gusto por ese pastel, pero la inteligencia manda su mensaje, aguas que eres diabético. Bueno, el carácter es la capacidad que tenemos de armonizar esas aparentemente contradictorias estímulos que tengo yo. La inteligencia que me dice, no, porque eres diabético y te va a pasar mal. El gusto dice, bueno, pero aunque sea una probadita. Y entonces la voluntad tiene que decir, no quiero ese pastel. Ese es el carácter. Fíjate que no dice, no debo. Dice, no quiero.
el carácter es aplicar la libertad por los principios éticos. Bueno, Es de tal como la manera, voluntad, sería como una voluntad. ¿sí? Una La voluntad voluntad, consciente, el ejercicio del carácter es la voluntad, sí, la voluntad consciente de bien o mal. correcto. El carácter lo que hace es, como te decía, ayudar a la voluntad a que elija, porque la voluntad es la capacidad de querer. Entonces, el carácter lo que hace es ayudar a la voluntad a que quiera lo que me conviene, lo valioso de la vida, pero no quizá el antojo del momento, sino lo valioso es cuidar mi salud. Ahora, fíjate que a lo mejor es posible y es viable que la inteligencia diga, bueno, pues una probadita sí, esa sí se vale. Entonces, yo me tomo una probadita nada más. Ese es el papel del carácter, ¿sí? Armonizar. Ya hablaremos de eso en inteligencia emocional, pero, mm, pero bueno, por ahora el carácter es eso, es autodominio, es armonía, es la capacidad de que ni me deje llevar por el rigidismo de la inteligencia a veces, ni por el atractivo de las emociones, sino que yo sepa hacer una síntesis, que sepa sacar lo mejor y que la voluntad diga, eso es lo que quiero. ¿Ok? Bueno, Ok, perfecto. después del carácter pasamos a los valores. Los valores, dicho también de manera muy coloquial, los valores son las cosas más importantes para una persona. Esos son los valores. Entonces, cuando yo dentro de mis valores pongo los principios éticos y digo, eso es lo más importante para mí, entonces ya cerré el círculo. Y entonces termino respondiendo ya a tu pregunta de manera formal. ¿Qué tienen que ver la ética, el carácter y los valores con el liderazgo de una persona? Bueno, son lo que te va a hacer tener un modo de ser atractivo, que te siga. ¿Cómo? Porque con la ética descubres lo verdaderamente valioso de la vida. Con el carácter te apegas a esos principios y haciendo de esos principios tus valores, siempre los respetarás. Es como una congruencia completa de lo más valioso en esta vida, cueste lo que cueste. ¿Ok? Bueno, pues Ok, yo te voy a hacer mi respuesta a la pregunta. ok, no, está perfecto. No sé si viste que empecé a anotar, Sí, así es. Tú o sea, anota y empecé a pregunta anotar lo que porque, quieras o me interrumpes, como sí, quieras. no, yo empecé a anotar porque me pareció interesante. Sí. O sea, para mí es interesante. Yo espero que a quien esté sintonizando esta transmisión, pues también les deje algo de valor como me Claro. lo dejó a mí. Bien, Fernando. Ya nos hablaste de lo Sí, que es como la esencia, o sea, lo sí, interno, lo muy personal de un sí. líder, ¿sí? De eso Ajá, único y personal de un líder, ¿sí? sí. Pero ahora vámonos a la cuestión de la operación. Y para Ándale, ello, adelante. a mí me gustaría conocer cuál es la diferencia entre dos términos, Ok, ¿sí? Entre liderazgo y gestión. ok. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos en el contexto empresarial. Entonces, eh, vamos a ver, la gestión es la aplicación de un conjunto de conceptos, prácticas
procedimientos para mantener en perfecta operación un sistema complejo de personas, materiales, dinero, tecnologías, que es la empresa o las organizaciones humanas. De tal manera que gestionar una empresa es racionalizar, perfeccionar todas las operaciones de tal manera que haya orden en esas operaciones y los procesos ocurran como deben ocurrir y la empresa finalmente genere lo que tiene que generar para sus beneficiarios, que es el valor económico agregado, el valor humano agregado, la autocontinuidad de la empresa y su responsabilidad social. Entonces, los procesos, el orden en la operación de los procesos es la gestión. Ahora, el liderazgo, por el contrario, es también un conjunto de prácticas, de comportamientos, pero que no están enfocados a manejar la complejidad, a coordinar cosas complejas. Está enfocado a cambiar a la empresa o a la organización cuando sea necesario. El liderazgo está enfocado al cambio, de tal forma que son dos cosas distintas. Y ya te platicaría ahorita cosas específicas de cómo la pandemia, que fue un cambio brutal para las empresas, pues ha expuesto lo que es un gestor de lo que es un líder y cómo se necesitan las dos. Pero bueno, para seguir detallando esto más en términos operativos, la gestión, ¿cómo comienza la gestión de una empresa? Pues con planes y presupuestos. Gestionar la empresa es cada año, pues hacer los objetivos para el siguiente año y asignar recursos para las actividades del siguiente año. Eso es la gestión. Es aplicar unos conceptos para que la empresa opere bien. Pero en cambio el liderazgo, ¿por dónde empieza? El liderazgo no empieza por planes o presupuestos. El liderazgo empieza con lo que me gusta llamar la foto del futuro. ¿Sabes de dónde saqué este término? Yo no sé si hayas conocido a un boxeador que se llamaba Muhammad Ali. Muy famoso. Sí, te escuché. Muy famoso, supercampeón. Y él tenía la costumbre de decir antes de sus peleas, por ejemplo, me acuerdo, cuando ganó el campeonato mundial, dijo, el oso grande y feo va a caer en el quinto round. Claro, el oso grande y feo era el rival. Y sorprendentemente lo noqueó en el quinto round. Es la foto del futuro. Bueno, un líder empieza, vamos ya a usar términos más empresariales, con la visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo debe ser nuestra empresa dentro de un año, dentro de 2 años? De tal forma que es cuando dices, no, pues necesitamos clientes de este estilo. Nuestros colaboradores deben tener estos perfiles y valores, etcétera, etcétera. Estás describiendo. Entonces, el líder empieza por decir hacia dónde vamos. Aquí es donde te digo que los gestores durante y después de la pandemia han sufrido porque no están hechos para
para cambiar. ¿Por dónde empezamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Los líderes han dicho, ahora a donde tenemos que llegar es a este tipo de mercado. Y tenemos que hacer esto, bla, bla, bla. Fíjate qué diferencia, ¿no? Entonces, los líderes, ante la disrupción de la pandemia, pues están logrando sacar a sus empresas. Ya veremos al final cómo eso no basta, pero bueno. Entonces, ahora, después de que el gestor hizo sus planes y sus presupuestos, ¿qué más hace? Bueno, pues lo que hace es crear una estructura organizacional, definir unos puestos, establecer unas relaciones de mando. Pero ¿qué hace un líder? Ya definió el rumbo, ya definió la estrategia, que es la lógica de cómo vamos a llegar a ese rumbo. Entonces, ¿qué hace? Hace alinear a las personas con esa foto del futuro. ¿Y en qué consiste alinear a las personas? Y aquí es donde viene lo que vimos en la primera pregunta, es comprometerlos a que se logre la visión, la foto del futuro. Que la foto del futuro sea una realidad. El líder compromete. Y los buenos líderes, entonces, comunican la foto del futuro. La explican, la viven. Esa visión no es algo que está en un gafete que traigo aquí en el cinturón. La visión es lo que perseguimos, es lo que nos mueve. Cuando yo oigo a un director general que dice, no, mira, la visión es, eso es rollo, o la misión es no, no es eso, me dan pena. O los valores ahí están colgados, ¿no? Bueno, no sé si te ha tocado, a mí, perdón que te interrumpa, pero no, por ejemplo, adelante, mira, adelante. Es que es como bien relevante lo que te estás diciendo, porque hay empresas que tienen esta filosofía, o sea, que es la filosofía empresarial que incluye la visión y los valores, pero ahí están colgados, ahí están en los documentos y realmente nadie los vive, nadie los ve, o sea, lo hacen como pues para tenerlos y poderlos subir a la página web, para ponerlo en el manual de la organización, ¿sí? Pero ahí se quedan. Ahí se quedan. No, o sea, creo que hace mucha falta esta real conciencia de lo que es tu filosofía, de la importancia de esa visión que nos va a llevar hacia el éxito que se esté buscando, ¿no? Digo, hay muchas empresas que lo hacen muy bien, pero pues también he conocido a otras que no tanto, ¿no? Entonces, siento que esto es como bien importante. Disculpa que haya hecho esta interrupción. Adelante, continúa. Ya te comenté que por favor interrumpas porque desde luego tus comentarios complementan muy bien lo que a mí se me pasa. Pero bueno, entonces, el líder es un experto en comunicar y en comprometer. Está alineando a las personas. Claro que esa alineación se puede combinar con parte de la gestión, como pueden ser los incentivos, las políticas de compensación, etcétera. Pero fundamentalmente no es eso. Fundamentalmente es la foto del futuro que es atractiva para ti, para mí, para el de arriba, para el de abajo, para todos en la empresa. Ok. El gestor ya hizo su estructura organizacional, sus puestos, y está operando. ¿Qué sigue en la agenda del gestor? Monitorear la operación de la empresa, que no hagan olas, que no se salga nada de control y por lo tanto
Si se sale algo de control, solución de problemas, y eso es el gestor. ¿Qué pasa con el líder cuando ha alineado a las personas? Bueno, es un líder que motiva e inspira a las personas para que no decaiga el esfuerzo por llegar a la foto del futuro. Es distinto alinear que motivar. Alinear es decir, Betty, te propongo que nuestra empresa esté colocada, suba 5 puntos en participación de mercado, y eso significa, por lo tanto, bla, bla, te explico lo que necesitamos, qué tipo de clientes, etcétera. Eso es comprometerte. Pero claro, empiezan los obstáculos, empiezan las dificultades, y el líder lo que tiene que hacer es: ánimo, Betty, yo ya ando medio desanimado, pero no nos tenemos que desanimar. En fin, motivar, inspirar a la gente. Entonces, esas son las diferencias. Como verás, son diferencias muy claras, muy notorias, pero también completamente complementarias. Ni uno ni otro solo. De tal manera que vamos a pensar en 4 posibles perfiles de un directivo. El que no sabe ni gestionar ni liderar no nos sirve para un puesto de dirección. El que sí sabe gestionar, pero no sabe liderar, cuando hay que cambiar, como nos ocurrió en la pandemia, sufre, no sabe cómo, no lo va a lograr. ¿Qué pasa con el que sí sabe liderar, pero no sabe gestionar ese entusiasmo, ese compromiso? Generalmente termina fracasando, pues porque siempre hay que hacer un presupuesto, siempre hay que saber pagar a la gente, hay que saber crear una organización, una estructura. Entonces, necesitamos las dos. Por lo tanto, no, a mí a veces me preocupa cuando se resalta tanto el liderazgo que de alguna manera un poco parcial se minusvalora la gestión. Yo lo que he visto es, como te digo, gente que maneja las dos cosas, ¿no? Es difícil encontrarte a alguien que tiene altas habilidades de liderazgo y altas habilidades de gestión, pero hay muchos que van hacia ese camino, que lo reconocen, que aceptan sus carencias y van hacia aquel camino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gestión y liderazgo? La diferencia es que son 2 caminos para dirigir que necesitas cuando hay cambios o cuando simplemente tienes que ir de manera ordenada cumpliendo tus procesos de negocio. ¿Sí? Esa es mi respuesta. Ok, muy bien. Hoy hice mis anotaciones porque tengo ¿Sí? 2 preguntas. Adelante, adelante. Muy bien, muchas gracias. Si tú hablaste de alineación, ¿Sí? la verdad es que ese es un tema también que da mucho, o sea, que da mucho para dónde y también da muchos cuestionamientos, porque es como el puente. Siento que yo logré la alineación de las personas con los objetivos institucionales,
Es un puente que si lo cruzas, ya estás del otro lado y vas a lograr tus resultados. Pero si no logras ese camino, no hay resultados. Entonces, eso es muy... Sí, puedo decirlo, sí es complicado porque estamos hablando de personas, ¿sí? Y a veces con que tú les digas, ¿sabes qué? Sí, anímate, vamos. No es suficiente. Las personas somos diferentes y unas necesitamos una cosa, otras necesitan un incentivo, otras necesitan otra cosa que no necesariamente tiene una vinculación económica. Ahora bien, en ese sentido yo te quiero preguntar, si tuvieras algunas sugerencias para lograr esta alineación de las personas con los objetivos. Digo, me queda claro que el líder es parte de la gestión que él tiene que hacer, de la gestión con el activo del recurso humano, hablando técnicamente, ¿no? Pero, ¿cómo lo hace? ¿Qué sugerencias pudieras dar? Un par. Bueno, mira, la primera, para que se entienda bien, la alineación no es con los objetivos. La alineación es con la visión. Es decir, ya en otra pregunta te voy a poner un ejemplo donde esto se va a ver mejor, pero te lo adelanto de una vez. Los objetivos te dicen de manera muy escueta lo que tienes que lograr. La visión añade a lo que tienes que lograr, ¿por qué lo tienes que lograr? De tal manera que la alineación tiene que ser con la visión, porque la visión te da el sentido a lo que estás haciendo. No estoy buscando aumentar 5% la participación del mercado. Estoy haciendo de mi empresa que mi empresa pase a un nivel superior en el ranking de tal revista. Tiene sentido, es una meta mucho más ambiciosa que simplemente aumentar la participación del mercado. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, totalmente. entonces el punto es, no perdamos de vista que la brújula no son los objetivos, nunca lo serán. La brújula para un líder es la visión, el logro, ¿a dónde voy? Entonces, eso es lo que mueve a las personas, lo que hace que se comprometan, porque así dicho, 5% más de participación de mercado, pues allá, a mí qué, ¿verdad? Cuando tú haces ver por qué ese objetivo, le das un sentido al trabajo. Y es algo que necesitamos mucho en las empresas, que sepamos generar ese compromiso porque le damos un sentido al trabajo, le damos un propósito más allá. Como bien dijiste, la gente no se contenta nada más con el dinero. La gente quiere más cosas, quiere trabajar en algo que sea importante, quiere trabajar en algo que de alguna manera trascienda, quiere sentirse parte de algo que va a hacer una diferencia. Todo eso está en la foto del futuro y en la comunicación que el líder hace con su gente. Yo te diría que en la comunicación, no te digo 3, te digo 2. Dale un sentido, un porqué a los objetivos. Y segundo, comunica. Y tercero, lo agregamos, esa comunicación tiene que ser muy persuasiva,
¿Qué es la persuasión? No es manipulación. La persuasión es hacer entendible lo que no resulta fácilmente entendible. La persuasión es dar fuerzas, dar motivos para afrontar retos arduos, retos que van a tener un esfuerzo difícil. La manipulación, por el contrario, es presentar como verdadero lo falso o como falso lo verdadero. Los dos, manipulación y persuasión, pretenden que tú te inclines hacia mi opinión, pero nuevamente está la ética. La única forma válida, valiosa, de que tú te inclines hacia mi opinión, pues es presentándote primero el valor que tiene ese objetivo, el por qué, y luego, pues, explicándote si no entiendes algunas cosas del por qué y dándote fuerzas y ánimos para que te animes a afrontar el reto. Bueno, no sé si te respondí, Betty. Claro, perfecto, excelente. Muchísimas gracias por eso. Al contrario. Muy bien. Oye, y bueno, otra pregunta también relacionada a esto es, Sí. Mencionabas, bueno, relacionado a lo que nos has venido compartiendo, es que mencionaste el tema de la pandemia, cómo movió a los líderes. Y entonces, cómo esta situación o este contexto de impacto mundial nos hizo ver a todos que estamos ante pues un ambiente inesperado, ante situaciones que nos deja vulnerables, que no sabemos mañana qué va a suceder. Entonces, es ahí cuando empiezan a surgir muchos tipos o llamados liderazgo que tienes que ser como disruptivos. No quiere decir que no existieran o que no existiera información al respecto, simplemente que esta época de la pandemia realzó estos conceptos porque se necesitaban líderes que fueran ágiles, que lograran ver esa visión de su empresa, además de lograr los resultados, por supuesto, pero que lo lograran a pesar de, ¿sí? Entonces, en ese sentido, iría como mi siguiente pregunta, porque tomar roles de disrupción, de metodologías ágiles, de hacer empresas ágiles, al final del día tiene que ver con un liderazgo efectivo, ¿no? Que te dé los resultados pese a todas las condiciones que pudiera existir. Llueve, truene, relampaguee, pandemia, terremoto, no lo sé, lo que tú, enfermedades, no sé, nuevas generaciones, no es porque sea algo malo, pero las personas ya nos motivamos, queremos cosas distintas, entonces ya no es lo mismo, o sea, tenemos que enfrentar diferentes situaciones y los líderes tienen que ser capaces de gestionar, de liderar estas personas para lograr esa visión. Entonces, a mí me gustaría que me platicaras en la actualidad qué significa ser un líder efectivo. Bueno, sí, en efecto, vivimos en otro mundo después de la pandemia. Ahora, no solo la pandemia, sino otros factores también. Concretamente, dos. Uno, el gran incremento de los llamados trabajadores del conocimiento. Luego te platico una cosa, por ejemplo, estando en una asesoría a una empresa, con este tipo de cosas de la agilidad y de tal,
el director general estaba muy preocupado por la productividad de su gente. Y me dice, mira, es que fulano ha bajado su productividad, ahora hace tantas cosas en tanto tiempo. Le dije, mira, es que a esos trabajadores ya no se les mide por la cantidad de trabajo que hacen en una hora de trabajo. Eso era, pues, medir a las personas que trabajan siguiendo una metodología. Entonces, pues sí, ¿verdad? Hace décadas, muchas décadas, desde la secretaria que tenía que dar tantos golpes a la máquina por minuto para ser una secretaria eficaz, hasta otros trabajadores, pues que tienen que, por ejemplo, pienso ahora en otra empresa, que tenían que doblar ropa de hospital, tantas ropa de hospital en tanto tiempo, eso sí. Pero ahora lo que hay son muchos trabajadores que lo suyo es aplicar el conocimiento para solucionar algo para el cliente. Y eso no lo puedes medir más que con la calidad, con la satisfacción del cliente. Entonces, sí, mide, sin lugar a dudas, cuánto trabajo hace. Porque tampoco se trata de que se tarde 1000 años en hacer una solución para el cliente. Pero también toman en cuenta la calidad de las soluciones que ofrece a sus clientes. Son los dos factores de la productividad. Con esto quiero decirte que estamos en un nuevo mundo del trabajo, que ya cambió el trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos factores que cambiaron? Los trabajadores con el conocimiento. Segundo, la digitalización, que ya venía, pero la pandemia aceleró. Tercero, la pandemia. Y cuarto, algo que pocas personas se dan cuenta, precisamente porque se cargan mucho al lado de la gestión y no del liderazgo, que es una rejerarquización de valores en la fuerza de trabajo. Después de la pandemia, muchas personas como que han reajustado lo que ellos quieren que el trabajo les dé. De tal forma que sí, estamos en un nuevo mundo del trabajo. Ahora, para un líder de empresa, volviéndome al contexto empresarial, sigue siendo responsable de lo mismo, que es dar resultados, pero a través de sus colaboradores directos y equilibrando el corto y largo plazo, esto dependiendo del nivel que esté en la empresa. Pero bueno, entonces, esto no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el cómo. Y eso es en lo que yo quiero platicarte algunas estadísticas de McKinsey & Company, la gran consultora global que le ha dado un seguimiento a la pandemia y a la revalorización de las personas sobre el trabajo, que nos van a decir justo lo que tú me estás preguntando. ¿Qué hace a un líder efectivo hoy? Ya el liderazgo de hace 2, 3 décadas ya no nos funciona, en efecto. Pero bueno, vamos a ver las estadísticas. Fíjate, primer dato. ¿Cuáles son tus generadores de calidad de vida? Las personas respondieron respondieron muchos, pero había dos notoriamente altos, que andaban del orden del 20 y muchos, casi 30, y del 30 y muchos, casi 40. Y es
a mí me satisface en la vida la salud, en primer lugar. Segundo, la satisfacción en el trabajo. Y ya después venían muchas más. Pero como te digo, estas te doy el dato exacto. La salud, como la cosa más importante, la dijo el 36%. La satisfacción en el trabajo, el 25%. El resto estaban del orden de los 12, 10, 8%. Bueno, ok, entonces si el trabajo es una de las grandes claves para la satisfacción, para la calidad de vida, la pregunta obligada era, ¿qué consideras o qué te genera satisfacción en tu trabajo? Y fíjate la respuesta. Las relaciones interpersonales, 40%. Trabajo interesante, 35%. O sea, el 39% puso como primer punto para estar satisfecho en el trabajo las relaciones interpersonales. Y en segundo lugar, un trabajo interesante. Y luego venían otra vez muchos factores, pero estos eran los principales. Ok, si las relaciones interpersonales son tan importantes, la pregunta obligada es, ¿cómo quieres que sean las relaciones interpersonales para que sean satisfactorias para ti? Y entonces la respuesta fue abrumadora. La relación con el jefe tiene un 86% de importancia. La relación con los pares los pares, 14%. Y termino dándote un dato abrumador. El 75% de los encuestados calificaron la relación con su jefe como el factor más estresante en el trabajo. Bueno, con estos datos, tú me dices, ¿qué es un liderazgo efectivo hoy? Pues un liderazgo que le da alta prioridad a las relaciones con tu gente. Ahora, no necesito abundar mucho más porque es lo que te he dicho anteriormente en las otras preguntas. Pero tú pon a uno de estos pobres colaboradores que califican a su jefe como el factor más estresante al trabajo. Ponlo con un líder que le dice qué hay que hacer, pero también por qué hay que hacerlo, que le comunica las cosas para alinearlo, que lo persuade, que lo motiva, lo sostiene en el esfuerzo, lo pasas del infierno al cielo. Ese trabajador que antes odiaba a su jefe, pues ahora está feliz, ¿verdad? Ese trabajador ahora es muy probable que sea un trabajador creativo, innovador, colaborador. ¿Qué es lo que necesitamos actualmente? Empleados con esas características. Entonces, para terminar esta pregunta que me haces, Betty, yo te digo, ¿qué es hoy por hoy un liderazgo eficaz? Es un liderazgo que en el largo plazo, es decir, un año, para hablar largo plazo, estilo finanzas, un año, le da exactamente el mismo valor a los resultados del negocio que a la satisfacción del empleado, a la autorrealización del empleado, al crecimiento del empleado. De tal forma que no es así. Ni solo las necesidades del empleado, ni solo los resultados del negocio.
Un líder equilibra las dos. Se propone con el mismo rigor alcanzar las dos cosas. Te platico una situación que viví verdaderamente triste. Nos contactaron de una empresa para ver si podíamos dar un curso de dirección de proyectos. Dimos el curso, les gustó, nos pidieron uno sobre coaching. Lo dimos. Quedaron muy contentos. Esto fue agosto, septiembre. Hacia diciembre yo me hice presente en la empresa para saludarlos y para decirles que bueno, que nos encantaría seguir trabajando al año siguiente con la empresa. Me dijeron, Fernando, no más cursos. Me quedé sorprendido. Bueno, me faltó darte un dato. En la inducción que me dieron para esa empresa, percibí luego, porque fue una inducción de las más buenas que me han dado, percibí luego un ambiente de amistad, de colaboración increíble. Y luego lo confirmé durante las sesiones de los talleres. Bueno, entonces me dice Fernando, no más cursos. Entonces yo preocupado le comenté, oye, yo entendí que la satisfacción con nuestros talleres había sido alta. ¿Hubo algún problema que yo deba cambiar o que les haya resultado muy negativo? No, nada de eso. Lo que pasa es que la empresa quiebra la empresa. ¿Cómo? Bueno, es que fue una empresa que dio prioridad a la autorrealización de los empleados, pero no a los resultados de negocio. Vale, este es el punto. El líder efectivo es el que va tras esas dos metas. Ya te platicaré otra anécdota al rato sobre esto mismo. Pero bueno, un líder efectivo es el que hace todo lo que hemos platicado. ¿Sí? Claro, interesante el ejemplo. Cómo hay que guardar el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio. El equilibrio. Muy bien. Y bueno, qué bueno que lo mencionas porque esto da pauta a mi siguiente pregunta, que habla sí como esta relación que debe de tener un líder con el logro de resultados, pero también con las personas. Sí. Y cómo esto puede impactar en la cultura organizacional. Ajá. ¿Sí? En concreto, la pregunta sería, ¿cómo este liderazgo equilibrado, con valores, con ética, impacta en el desempeño? Ya vimos de los resultados, pero en el desempeño de la cultura. Muy interesante tu pregunta,